Embajador Washington Abdala, qué honor tener a tan magno invitado el día de hoy, sabiendo en la lucha tan importante que estamos llevando en estos momentos a nombre de esta comunidad llamada Sentimiento Llanero Entrevista, a nombre de quienes están viéndonos y quienes se van a ir sumando a esto, a nombre de toda una comunidad que lo admira, lo respeta, lo quiere y sobre todo valora cada una de sus intervenciones, de sus comentarios y todo ese aporte que ha hecho a favor de la lucha por Venezuela. Embajador, déjeme saludarlo fraternalmente y darle la más cordial bienvenida. Bienvenido a este espacio, embajador Washington Andrade. Querido amigo, gracias por tu tiempo, gracias por estar en la batalla. Es un tiempo de enorme esperanza para todos nosotros. Imagínate que todos los que anidamos en el alma y en la conciencia la idea de recuperar una Venezuela democrática para el continente y para el mundo, son horas interesantes, intensas, y bueno, probablemente haya mucha gente que de repente pensó que este momento se habría de dar algún día, en alguna oportunidad, quizás muy hacia adelante, y yo tengo la impresión de que estamos muy cerquita. Es verdad, hay mucha gente que estas ideas las ha tenido hace mucho tiempo y que ha soñado con este momento, pero da toda la impresión de que ahora sí, definitivamente, el camino está bastante más expedito. Hay un recorrido que hacen los Estados Unidos que es bastante obvio y a la evidencia empírica está. Recién antes de hablar contigo estaba mirando algunos informes de prensa, informes de inteligencia. Todo va de alguna manera coadyuvando, recorriendo esa película que es la que queremos ver, ¿no? Una Venezuela libre y con una reconstrucción democrática que es la que se merece, la que se ha merecido siempre, pero que bueno, esta gente le ha ido frenando el camino, esa es la realidad. Sin eufemismos, embajador, ahora viendo una realidad muy concreta. Yo siempre comienzo esta parte de la introducción, cada vez que viene un invitado, preguntando directamente, ¿quién es Washington Abdala y qué significa para la lucha en contra de estos narcoestados, en contra del socialismo del siglo XXI y en contra de estos sistemas fallidos que nada más han traído hambre y miseria a nuestras sociedades? ¿Quién es Washington Abdala y qué significa su voz para esta lucha que venimos llevando? Yo soy un uruguayo más de los tantos que hay que de alguna manera replica una mirada democrática. El Uruguay es un país en donde el concepto de democracia se trabaja mucho. Yo soy un viejo y en la época joven las ideas de democracia inclusive se educaban y se formaban en los sistemas educativos. O sea, nosotros nos educamos un poco en la construcción democrática, en la educación cívica. Se llamaba educación cívica y moral. Después soy un tipo que a lo largo de la vida me he desempeñado en el territorio liberal humanista. De alguna forma he sido abogado, doctor en diplomacia, profesor de ciencia política. He vivido en mi país, he vivido afuera, a veces por razones académicas, otras veces por razones diplomáticas. He sido congresista. Ay, no mucho más, es una vida bastante, no tiene ningún mérito en términos de lo que uno puede ser. Es básicamente un tipo que le gusta la defensa por la democracia y que cuando ha tenido que estar en algún territorio internacional he sentido que había que dar una mano, no mucho más. No soy bueno para hablar de mí mismo, la verdad. Embajador, si vemos todo el accionar de este narcocriminal Nicolás Maduro, se robó las elecciones, por cierto. Claro. Vemos la lucha acérrima y fehacientemente, con mucha vehemencia, María Corina Machado, hoy Premio Nobel de la Paz, y el triunfo innegable del presidente Edmundo González Urrutia. Muchas familias, como usted lo dijo en uno de sus discursos, muchos venezolanos tuvieron que hacer, y no por hacer deporte, sino fue por obligación, o fueron obligados por este narcocriminal. Ahora bien, ¿qué papel juegan estos organismos en los cuales usted estuvo presente?
y usted alzó su voz de protesta. ¿Qué papel juega la ONU, la OEA, por ejemplo? ¿Y qué papel juega la Corte Penal Internacional? Esperábamos nosotros que las salidas del fiscal Karim Khan pudiera darle un alivio y avanzar y finalmente pudiera darse la orden de captura con este narcocriminal. Pero vemos un fiscal adjunto que recibe a Delcy Rodríguez y no recibe a nuestros hermanos huelguistas que ante la luz de los hechos tuvieron que declararse en huelga de hambre siquiera para que les reciban o les agenden una cita. Entonces, ¿cómo se entiende el accionar de esos organismos que dizque, entre comillas, defender los derechos humanos de las naciones y sin embargo pareciera que defienden los derechos humanos de estos narcocriminales? La verdad, te voy a ser absolutamente frontal. Los organismos internacionales son lo que los países aspiran y desean y construyen. O sea, depende de los países. Cuando los organismos internacionales tienen un grado de funcionamiento y eficacia, es porque los países le han puesto ahínco, dedicación, tesón. Cuando en realidad son digamos, una nube al viento que lo único que produce son narrativas inútiles, verborragia absurda, es porque los países no se los están tomando en serio. Y esto es interesante, que el punto que tomás, porque la gente no sabe, pero es la gente de cada uno de los pueblos la que financia los organismos internacionales, porque los sueldos de toda la gente que está trabajando ahí adentro, no los representantes diplomáticos, pero los sueldos de los organismos internacionales, Naciones Unidas, OEA, etcétera, provienen de los impuestos de los países. O sea que el ciudadano común que nos está mirando de cualquier parte del continente, sin saberlo, está contribuyendo con salarios de funcionarios internacionales. Primer dato. Segundo dato, los organismos internacionales a veces tienen capacidad de presionar. Cuando lo habrás visto, por ejemplo, en el tema de Israel-Hamás, ahí han estado al tope. O sea, cuando hay un tema que le interesa a la comunidad internacional, a veces hasta está pasado de vueltas, en el sentido de que una y otra vez, y se trata, y se profundiza, y se habla. En los casos estos a los que hacemos referencia, el triste caso de Venezuela, el triste caso de Nicaragua y el triste caso de Cuba, te voy a contar una anécdota. En una oportunidad yo recibo el informe de la relatora para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo fui presidente 2 veces del Consejo Permanente, o sea, básicamente del funcionamiento de la OEA. La relatora me manda un informe sobre el tema cubano que era una cosa horrible, descacharrante. Entonces, en esa época estábamos en el medio del COVID y era así, a través de métodos como el que estamos utilizando ahora. Entonces yo le informo al Consejo Permanente de la OEA que había recibido el informe de la relatora cubana y que lo iba a poner a disposición en menos de 24 o 48 horas, y que la semana subsiguiente la iba a estar invitando a ella, como estamos haciendo tú y yo ahora conversando, para que informara de esa situación, porque me parecía de orden. A ver, si estaban habiendo detenciones arbitrarias, situaciones de terrorismo de Estado en Cuba, me parecía elemental. Lo hice con una gran ingenuidad, digo, estoy grande, pero como dijera un amigo mío, qué tonto que uno puede ser, siendo grande se supone que uno debería saber estas cosas. Lo tomé como normal, porque además la relatora era una persona muy afamada en Chile, una funcionaria que hizo una enorme carrera, prefiero preservar su nombre para no involucrarla, pero una persona que yo tenía una enorme admiración por ella. El resultado fue que me empezaron a llegar llamadas de los países del Caribe, que no se podía hacer esa reunión, que eso no era una libertad del presidente del Consejo. Y yo empecé a decir, pero digo, a ver si nos entendemos, digo, estaría muy mal que yo recibiera un informe de este tipo y que lo metiera en un cajón. ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Que haga eso? No, bueno, pero usted tiene que tener cuidado, porque usted no maneja el orden del día del Consejo Permanente de la OEA. Le digo, bueno, yo voy a avanzar todo lo que pueda. Si a usted le parece mal, mándeme una carta. Entonces empezaron a aparecer cartas. 1, 2, 3, 12, 14, montones de cartas. O sea, me bloquearon el acceso a que les brindara información porque había un montón de países que en esa altura del campeonato, en ese momento, en aquellos años, no hace muchos, ahora 4 o 5 años, eran de alguna manera socios de lo que los cubanos venían haciendo.
¿Qué pasó con el tema venezolano? Y el tema venezolano en realidad fue aumentando los decibeles, porque te hice esa historia para contarte cómo llegamos a algún punto de denuncia masiva, explosiva en la OEA con el tema venezolano. Te podría hablar del tema guatemalteco, que salió bien, que ayudamos mucho al presidente Bernardo Arévalo. Te podría hablar del tema peruano, que salió mal, que no pudimos colaborar con un proceso de consolidación democrática tal como lo imaginábamos desde la OEA y terminó en aquellas enormes caídas de Castillo y el subsiguiente, y etcétera. O sea, voy al tema de Venezuela. Venezuela tiene la genialidad, María Corina Machado, de tomar los recaudos hace 2 años, cuando se produce el acto electoral del 28 de julio, y tomar los recaudos con las actas. Nosotros veníamos acompañando con la crítica, de alguna manera, tratando de insistir. El gobierno norteamericano de la época no estuvo a tono. Había un funcionario llamado Juan González, que era el funcionario de Casablanca, que dialogaba con la dictadura venezolana, y ahí hubo una serie de, no sé, de diálogos, conversaciones entre telones, nunca demasiado comprensibles, pero la compra de petróleo a Venezuela en épocas del post-COVID fue un dato que obviamente la administración Biden llevó adelante. Ahí yo no diría que hubo un intercambio de favores, pero es evidente que la administración Biden, si bien con los TPS actuaba con generosidad, o sea, con los venezolanos que ingresaban de manera irregular a los Estados Unidos y les daba un manto de cobertura a esa migración irregular con un documento como los TPS, por otro lado, el diálogo con la dictadura era un diálogo bastante funcional, donde la compra a través de Chevron y alguna que otra compañía funcionaba, y Estados Unidos en aquel entonces estaba hiper preocupado de que podría llegar a tener en algún momento algún déficit en materia de compra energética. Yo creo que eso fue lo que pasó en la era Biden, a la vez que nadie administraba el capítulo de Venezuela porque se habían instalado otros puntos de fricción internacional, y Estados Unidos con el secretario de Estado Blinken en realidad no ponía demasiada atención al capítulo venezolano. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es que desde la administración Trump hay una serie de ejes en materia de geopolítica que han cambiado, no importa si para bien o para mal. Básicamente lo que hay es una situación bastante objetiva. Abro un descriptivo. Hace algún tiempo manejábamos la idea de un mundo multipolar con una serie de actores que tenían incidencia. El propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con Estados Unidos, con China, con Rusia, con Gran Bretaña y con Francia, parecía revelar un mundo multipolar. No, se acabó ese mundo. Digo, Rusia ya no tiene el potencial que nos imaginábamos que tenía, a pesar de que sigue siendo el gran vetador del Consejo de Seguridad. Lo de Gran Bretaña es poco relevante, y lo de Francia es una potencia atómica, pero no deja de ser nada más que eso, no tiene ninguna incidencia, y hoy Europa está en un proceso de deflación, de caída, de poca incidencia planetaria, con un flujo migratorio que le está complicando buena parte de su existencia, y con una no reproducción en términos de tasa de expectativa de natalidad propia, y eso está generando una Europa que hoy ya no es un protagonista relevante. El mundo hoy es Estados Unidos y China. Punto. Son dos actores que de alguna manera u otra juegan en el desempeño de todo el resto de los actores. ¿Qué nos ha pasado en el continente? Nos ha pasado que en realidad el capítulo Venezuela, el capítulo Colombia, y ahora ya delineados bajo el territorio del narcotráfico, el narcoterrorismo, que parecía un tema secundario porque la lectura que se hacía sobre Venezuela era una lectura política. Decíamos, esto es una dictadura, acá hay un terrorismo de Estado. El ángulo con el que ahora Estados Unidos mira hace unos meses es este otro al que estoy haciendo referencia. Actos terroristas, narcoterroristas, esa es esa lectura con la que Estados Unidos está mirando esto. Eso ha cambiado todo. Tanto lo ha cambiado que para observadores como nosotros, el hecho de que la última semana y pico en esta agenda se instale también la preocupación por lo que Colombia hace y dice a través del presidente Petro, para muchos de nosotros es una novedad.
una novedad alarmante, porque en realidad, a ver, uno tiene una escala de prioridades. Yo en lo personal tengo una escala de prioridades como la tendrás tú. Mi preocupación principal por estos tiempos hoy es Venezuela. O sea, yo lo que desesperadamente anhelo, expecto y querría es que obviamente el régimen dictatorial de Venezuela cayeran, que este quinteto, sexteto de personas que están a la cabeza de Venezuela tuvieran eventualmente una corrida y apareciera don Edmundo González Urrutia. Te decía, el acto maravilloso de María Corina fue haber tomado las actas de aquel 28 de julio. Entonces, lo que fue un acto irregular y corrupto como fue robar es hacer elecciones, ya fue un acto irregular y corrupto, pero de manera bastante explícita, con documentos probados por buena parte de lo que es la propia comunidad internacional, con el Centro Carter, que lo habían convocado para que les convalidara, les validara la elección, y la señora del Centro Carter, una buena amiga, ahora tengo un bache mental, se me va el nombre, encantadora mujer, fue a la elección, la miró y dijo, esto está para el otro lado, es una elección en donde en realidad el resultado es el otro porque no se están mostrando las actas electorales. Yo diría que ese es un momento epifánico de Venezuela. El momento epifánico es ganar por parte de los venezolanos la instancia electoral, pero tener la lucidez de una líder como María Corina Machado, que fue generosa y magnánima en su proscripción, en la de su primer candidata, y luego tiene la capacidad, el talento de detectar a don Edmundo González Urrutia y encontrar en ese enorme ciudadano un gesto patriótico para coadyuvar con ella y armar un binomio y de alguna forma hoy ser los que son y deben ser seguramente las autoridades electas, legítimas y en poco tiempo más activas del accionar directo dentro del gobierno venezolano. Todo eso, y obviamente repercutió muchísimo en la OEA. Entonces allí, en realidad un grupo de países que veníamos con esta visión hacia un tiempo, lo que hicimos fue intensificar la narrativa y empezar a apretar. Como en el fútbol, no sé si te gusta el fútbol, el soccer, como dicen los americanos, empezamos a hacer marcación hombre a hombre, a apretar, no siempre con todo el mundo a favor, ¿eh? Te diría que una minoría bastante luchadora, con un secretario general de la OEA que sí nos seguía la frecuencia y él también estaba en esa misma pedana, en una pedana muy crítica de lo que había sido la dictadura. Hay que reconocerle a Luis Almagro en su momento, en su oportunidad, el empuje y la garra de haber estado en tiempo y forma y de haber sido también un actor relevante para esta batalla. Entonces lo que hicimos ahí junto a algunos queridos países, Panamá, Paraguay, la Argentina actual, algunos países donde tenemos sintonía democrática, fue empezar a levantar la voz, suavemente, pero levantar la voz una y otra vez de manera insistente, porque claro, los países del Caribe querían ocultar esta evidencia empírica, algunos otros países no se quieren meter en líos y quieren de alguna forma sortear lo que es el capítulo venezolano, porque es un capítulo espinoso, porque es un capítulo donde se corren riesgos, porque estás hablando de gente que no tiene límites, que puede actuar como actuaron en Chile con Ojeda o como actuaron en Colombia hace pocas semanas con esos dos muchachos. O sea, estamos actuando con gente que está por fuera de todo parámetro de regla del Estado de Derecho y que obviamente se manejan en un parámetro de violencia y criminalidad, que eso es lo que han hecho con cientos de venezolanos adentro del propio Venezuela. O sea, el helicoide no está poblado de delincuentes que han cometido homicidio, robo. Está poblado de gente que sostiene las ideas de la libertad, las ideas de la democracia, las ideas de la república, que han ido de alguna manera a manifestarse en las calles públicas de Venezuela, que lo han hecho con enorme coraje, con enorme convicción, y que se han jugado de la ropa y hoy están privados de libertad allí, o en Tucuyito, o en todas esas cárceles que ellos han armado bajo ese régimen dictatorial oprobioso que todo el mundo conoce. Y si faltara algo para que esto fuera realmente impresionante, la verdad que lo de Noruega nos hizo volar de ilusión, porque cuando tú estás en una lucha como esta, a veces sentís que estás medio solo o que estás acompañado de un grupo de países que sintonizan igual que tú, pero cuando pasa lo del Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado y ahí, de alguna forma, un país como Noruega,
No tenés por qué saberlo, pero en buena parte de las instancias de negociación a lo largo de la historia de la dictadura de venezolana, había estado tratando de coadyuvar en medios de diálogo, en mecanismos de negociación. Los noruegos son expertos, supuestamente, han fracasado mucho en el caso venezolano, justamente en tratar de aproximar a las partes y construir caminos de reconciliación si es que las partes efectivamente así lo quieren. Nunca lo quiso Maduro. Nunca lo quiso Maduro, nunca lo quiso Cabellos, nunca lo quiso Padrino, nunca lo quiso Delcy, nunca lo quiso Jorge Rodríguez, nunca quisieron recorrer el camino de un diálogo básicamente reconciliador. Siempre quisieron quedar en el poder, se apostaron en el territorio de la corrupción. Ahí están instalados hoy totalmente creyendo que pueden seguir hasta el final y ahora ya no pueden. Se les ha cambiado la mano porque el planeta es otro, porque el mundo es otro, porque las sensibilidades son otras y porque Estados Unidos ahora sí está leyendo el territorio venezolano como un territorio de peligro. Y tú me dirás, bueno, Estados Unidos, ¿hasta dónde puede actuar? Hasta donde la ley norteamericana le ambienta a Estados Unidos. Y obviamente ese va a ser un tema delicado y complejo, pero lo tendrá que arbitrar Estados Unidos, probar Estados Unidos y fundamentar Estados Unidos. En esa estamos. En ese lugar de la historia estamos, muy cerca de la caída del régimen, seguramente mucho más rápido de lo que muchos imaginan y quizás no tan rápido como todos desearíamos. Yo desearía que fuera en la próxima hora, en la próxima mañana, en la próxima semana, pero esto ya está cerca de suceder, porque ahora sí Estados Unidos convencido con toda esta presión que ha estado ejerciendo y con toda esta enorme movilización que ha metido en el Caribe y en parte del Pacífico, no anda ya jugueteando, está en una zona en donde evidentemente algunas cosas habrán de suceder. Estamos cerca de un proceso de recuperación democrática. Lo vamos a ver a don Edmundo González Urrutia recorrer las calles de Caracas y a María Corina Machado a su lado. Esto parece una ilusión óptica, tanto para Vox como para mí, pero lo vamos a ver en menos de lo que canta un gallo, seguramente menos tiempo de lo que muchos imaginan. Son cosas que uno a veces piensa, sueña, está años, décadas quizás soñando, porque yo también esto lo anhelo en la caída obviamente de Cuba y de Nicaragua, y bueno, llevará más, llevará menos, pero se va a ir reconquistando todo este territorio. Y es muy importante que tengamos un continente de democracia, porque los continentes demócratas dialogan sobre otras bases, en otros términos. Y ahí obviamente la idea de prosperidad es la única idea que nos importa. Yo soy un liberal, vengo de una vieja visión etatista donde creía que los estados eran poco menos que los benefactores de todo y en realidad he ido aprendiendo que los estados tienen un rol parcial, que la pelea por la libertad la tenemos que dar las gentes, los humanos, los que estamos justamente en las calles, en donde sea. En el territorio que sea, en el territorio comunicacional, en una cátedra de facultad, en la oficina, en una farmacia, en una carpintería, en una esquina dentro de un taxi, en cualquier lugar uno tiene la capacidad por dar la batalla por la libertad. Y la batalla por la libertad es la batalla de la democracia. Parece fácil decir esto, pero en realidad es la esencia de una convivencia civilizada. Buena parte del planeta no tiene una convivencia civilizada, tiene una convivencia bajo regímenes autocráticos. Esa es la realidad. Son excepcionales los países que viven bajo regímenes democráticos. Tenemos que hacerlos pervivir, tenemos que sostenerlos. Y este continente que tiene estas tres situaciones abnormes, totalmente irracionales, tiene que cambiar justamente para generar un clima en donde buena parte del continente tenga un diálogo distinto consigo mismo. Nos vamos a poder ayudar mucho más si estamos en territorio democrático, de libre circulación de personas y de bienes a lo largo del continente, de poder construir emprendimientos que nos puedan ayudar a unos a otros, de tener una libertad de recorrida como nunca la hemos tenido en este continente. Siempre hemos tenido que mirar con admiración a Europa con su moneda única, con su libre circulación. ¿Por qué somos menos los americanos? ¿Qué hacemos mal los americanos del sur, de América Central y del Norte como para tener unos continentes que se nos ponen en contra de nosotros mismos? ¿Dónde está nuestro error si este continente tiene todo? Tiene absolutamente todo. Tenemos todo para ser felices y dignos. ¿Por qué no hacemos ese recorrido? Bueno, ahora estamos más cerca. Tenemos una chance de llegar más cerca a una capacidad de hilvanar nuestras ideas y de conjugar y complementarnos unos a otros. Vamos a ver.
es el tiempo que nos toca vivir, es más tiempo tuyo que mío, es más tiempo de tu generación que mío, pero yo me quiero quedar en esta época sosteniendo justamente una época de recuperación y de esperanza. La esperanza es lo único que nos mueve el alma. Y la esperanza es el día a día y el minuto a minuto hacer lo que uno tiene que hacer, como decía Kant, actuar como una máxima de conducta del deber obrar correctamente, obrar como si el otro también actuara de la misma forma como uno va a actuar para con el otro. El actuar bien genera devoluciones correctas. Ese es el camino en el que tenemos que estar. Y por eso le va a pasar a Venezuela lo que le va a pasar. Soy muy optimista, te digo la verdad. Embajador, más claro no canta el gallo, como dice el dicho. Ahora, antes de darle paso a Jessica, hay una pregunta en el tintero de las muchas que quisiéramos hacerle. Dale. Hemos visto el silencio de ciertas democracias. Yo sé que con esto como digo, yo No, no dale. hable de mis opiniones. Y he hecho la pregunta en un par de invitados anteriores que he tenido. Ahora bien, vimos nosotros en el presidente Bukele, en El Salvador, una nación y un líder que concretamente, en parte o en gran parte, acabó con la inseguridad, con la enorme inseguridad que había en El Salvador. Y un aliado de la causa también. De tiempo acá, ¿cómo interpreta usted, embajador, el silencio del presidente Bukele? No felicitó a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. No se ha manifestado sobre el caso Venezuela o sobre el tema Venezuela hace un tiempo, ya lo hemos venido siguiendo. Y mucho menos, no ha seguido en concordancia como así lo han hecho otras delegaciones o otras democracias en denominar al cartel terrorista, el cartel de los soles, como una organización terrorista. Y no lo ha hecho El Salvador. Entonces, ¿cómo usted, como diplomático, como conocedor de la materia, cómo se interpreta el silencio de El Salvador en cuanto a la causa de Venezuela? Sabes que no sé exactamente qué es lo que lo define a Nayib Bukele en este tema específico, pero hay un dato objetivo. Bukele es un socio directo de los Estados Unidos, ha funcionado de alguna manera con una capacidad de involucrarse con los Estados Unidos, probablemente mejor que muchos países del continente. Yo creo que Bukele, Noboa en Ecuador y Milei en Argentina, salvando distancias, siendo distintos, unos más, menos discutibles, no importa, de alguna manera están muy cerca de los Estados Unidos, son socios directos de los Estados Unidos. Quizás ahí esté pasando algo, a mí me excede, me parece interesantísimo lo que me decís. No sabía que no había felicitado a María Corina en términos del Premio Nobel de la Paz, pensé que eso había sucedido, pero de cualquier forma no es definitorio el papel de nadie, sino el papel de todos. Porque, a ver, si le pasás una factura a Bukele por este tema, e insisto, yo no la había advertido, hay facturas más grandes, ¿eh? Está la factura de México, que ha estado elíptico y que en general, cuando se le preguntó explícitamente a la presidenta Sheinbaum en torno a qué expresión tenía para con el premio Nobel, casi que hizo una remisión, prefiero no emitir opinión. O el propio Lula, que tampoco se ha expedito. O lo de Petro, que ya llega a zonas, lo analizaremos cuando quieras, pero llega a zonas delicuescentes. O sea, y con el respeto que me merece El Salvador, porque es un país que conozco, que en alguna oportunidad he estado haciendo alguna que otra actividad laboral hace muchos años, alguna observación electoral. Yo empecé mi vida en materia de observación electoral con Baena Suárez, el ex secretario general de la OEA, en algunas observaciones que nos mandaron a El Salvador y a algunos que otros países de la región, también a la Nicaragua de Ortega. Te diría que me preocupa mucho más lo de México y lo de Brasil, si tengo que serte franco, lo de México y lo de Brasil, y me preocupa mucho que Brasil haya dicho en las últimas horas que querría ponerse en clima de mediador con los Estados Unidos. Me resulta casi que hilarante, o sea, con respeto dicho esto por el presidente Lula, pero ya me parece que no, que esa expresión no cabe. Acordate que Lula y Trump han estado reconciliando su vínculo en las últimas 72, 48 horas,
había sido un vínculo muy maltrecho. Y el presidente Trump, que es un hábil jugador de las lides internacionales, lo fue de alguna manera acotando en términos de negociación, y ahora hay un punto de donde hay una interfase donde evidentemente van a arreglar y van a acordar. Eso tiene que ver con aranceles que se van a bajar seguramente para con Brasil, pero esa expresión tanto irritante de querer plantearse como mediador en el conflicto con Venezuela, absolutamente innecesaria. Entonces, no huyo de tu pregunta, sino que simplemente digo, no tengo toda la información cabal del caso concreto de El Salvador. Es probable que Bukele, que sea un tipo que mira todo el panorama, esté tratando de ver el final del panorama, el final de lo que sucede, y bueno, es probable que eso sea lo que esté sucediendo. Buena observación, no tenía respuesta específica, te la agradezco. Así es, embajador. Jessica, ¿cómo estás? Hola, sentimiento. ¿Cómo estás, señor Washington Aldala? Gusto. ¿Cómo le explico yo el placer? O sea, usted no se imagina el placer que yo tengo de conocerlo a usted. Porque Muchas usted no se gracias. imagina cuando yo lo escuché a usted hablar en la olla que me dan hasta ganas de llorar. Yo, o sea, mi admiración hacia usted es inmensa. Porque difícilmente nosotros encontramos personas que levanten la voz como lo hizo usted, con el sufrimiento que nosotros llevamos. Igual como lo hace Sentimiento, que también es peruano y ha estado en esto todos los días. Yo tengo una Jamás y ventaja, nunca pensé que lo Jessica. iba a Yo conocer. tengo, yo tengo una ventaja que es esta. Yo también atravesé una dictadura. Entonces, los que pasamos a través de una dictadura tenemos clara conciencia o alguna conciencia de lo que es el sufrimiento y lo que es emigrar por una dictadura o pasarla muy mal en materia de terrorismo de Estado. Entonces, eh, y además tengo muy buenos amigos, entrañables amigos, quizás de mis mejores amigos son venezolanos. Entonces yo no tenía opción. O me metía en esto o me metía, estaba sin margen. Y el agradecimiento es eterno. Mi pregunta, yo le iba a hacer una pregunta con respecto, pero bueno, ya habló sobre eso del tema de Brasil, porque vi la noticia ahora y también quedé como que otra vez negociaciones. O sea, ya tenemos una lista tan larga de este tema. Pero yo le quería hacer otra pregunta sobre este organismo, la OEA, que es donde usted estuvo, ¿verdad? Usted dijo que, o sea, indirectamente nosotros pagamos la organización con nuestros impuestos. Así Ahora, es. ¿de qué vale eso cuando ahí literalmente no se respeta la democracia? Porque se quedó más que demostrado que en Venezuela se robaron unas elecciones y a ellos, ¿en qué término quedaría la OEA? ¿Qué se tendría que hacer para que en realidad esos organismos funcionen? Porque si algo sentimos los venezolanos es que nada, ninguna organización nos respalda, más allá de voces unilaterales como la de usted. Entendido. Vos sabés que lo que estaba hablando con Osberto, lo que me parece a mí es que en realidad hay que hacer que estas organizaciones tengan el perfil, el cariz, la forma de lo que nosotros, los países, queremos que tengan. Por eso me parece que la definición es esa. O sea, también la Corte Penal Internacional, hoy me decía tu socio, y qué bien, digo, la Corte Penal Internacional tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. O sea, ha habido ahí denuncias, la deben de conocer a Tamara Suju, ha trabajado con una enorme capacidad para presentar los casos, el caso de Venezuela, con pruebas, con testimonios. Los organismos internacionales, digámoslo de manera frontal, no han estado a la altura de las circunstancias, no han dado lo que tienen que dar, y en realidad solo en algunos momentos tienen alguna que otra voz que repercute. El Parlamento Europeo, afortunadamente, en la última época sí ha sintonizado la frecuencia, pero no necesariamente todo el Parlamento, sino algunas voces de ese Parlamento. A ver, es difícil esto, porque no siempre se logra lo que realmente se quiere con los organismos internacionales. Yo les voy a hacer una confesión. Yo durante muchos años
en la vida personal soñaba con los organismos internacionales, me encantaban, decía, ¿cómo se puede trabajar ahí adentro para el bien de la gente, para tratar de mejorarle la calidad de vida? Porque siempre pensé que un organismo internacional plagado de gente formada, idónea, técnicos, tipos con mucha cultura, con enorme manejo de los idiomas, siempre soñé y dije, bueno, pero es el lugar ideal para juntar voluntades, para cambiar pisadas, y en realidad, después que estás muchos años y vas y venís, y te das cuenta que es muy difícil, te das cuenta que al final la batalla siempre es una batalla de a pie. La batalla de Venezuela es la batalla de los 30 y pico de millones que están en Venezuela y de los 8 y pico de millones que están afuera. No les va a regalar nadie la democracia, la han ido reconquistando ustedes, los propios venezolanos, palmo a palmo y metro a metro. O sea, la comunidad internacional lo que hace es ir acompañando el ritmo de lo que ha sido los propios venezolanos que se han ocupado de irle cercando a la dictadura el recorrido para seguirlos asfixiando. ¿Me explico? O sea, es una mirada un tanto crítica que tengo. Yo también estoy del lado de que los organismos internacionales pueden y deben hacer más. Yo cuando era chico iba a la escuela y nos mandaban un reporte, ¿no? de cómo era que te comportabas y cuánto habías hecho correctamente o mal, y te lo mandaban, yo qué sé, mensualmente. Era como una carpetita, una cuadernola, donde te ponían a fin de mes y tu madre o tu padre, yo no tenía padre, pero mi madre tenía que firmar. Bueno, sí, entonces generalmente los maestros de las escuelas decían, puede y debe rendir más. Porque claro, siempre había una esperanza de que el estudiante pudiera rendir más. En el caso de los organismos Yo le internacionales, digo, sí, yo le digo esto, mire, yo recuerdo estas palabras muy claritas que usted dijo, este, leen los derechos humanos como les conviene. O sea, para algunos, estos sí son derechos humanos y para bueno, otros, o sea, estos no son derechos humanos. Ahora digo yo, no hay un manual dentro de estas organizaciones que diga, esto está violando los derechos humanos, esto no te lo puedo permitir. Y te guste o no te guste, tienes que hablar en contra de esto. sí, claro que No hay. existe. Hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay una Corte Interamericana en materia de derechos humanos. Pero actúan, y eso que de repente enganchaste la charla cuando estábamos hablando con tu socio, no siempre todos los países sintonizan esa frecuencia, porque hay países que la llevan más despacio, que le ponen menos entusiasmo. En esto tenés que estar muy convencido. Te voy a dar un país que en general, en el tema, por ejemplo, en el tema de Nicaragua, no en el tema de Venezuela, pero también ha ayudado mucho en el tema de Venezuela, no se puede negar, por ejemplo, es Canadá. Canadá es un país que siempre ha estado bien, siempre. Y no tengo una explicación. No tengo una explicación si es un tema de agenda, pero bueno, pero tenemos países como Colombia que no siempre ha estado bien, o como países como México que no siempre ha estado bien. Y viene un gobierno de AMLO y viene un gobierno de Sheinbaum y en realidad cambian los personajes. Viene una mujer como Sheinbaum y gana el premio Nobel una mujer como María Corina Machado y no tiene la menor capacidad de reacción en reconocer una líder continental que lo que está es de alguna forma peleando por la democracia de la gente. O sea, esto es difícil, pero es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad nunca ha sido que nadie nos regala nada en materia de libertad y de democracia. Siempre hemos tenido que pelearlo, de todos los países. Y también te digo algo, nunca está consagrada esa democracia y esa libertad, ni siquiera cuando la tenés. Yo vivo en un país libre, en el Uruguay, democrático. Estoy convencido que las instituciones son centrales, pero siempre estoy celoso de mirar de que el funcionamiento de la separación de poderes y que el juego democrático se produzca de manera correcta. A lo que voy es que los organismos internacionales tienen muy poco impacto. Te voy a dar mi tesis, te la confieso. Yo creo que viene en poco tiempo más un rediseño de los organismos internacionales. En mi interpretación, en algún punto de la historia no muy lejano, Estados Unidos y China van a advertir que son realmente los dos ejes que manejan buena parte de lo que son los destinos planetarios. Y cuando adviertan eso y se miren de manera recíproca y tomen conciencia, lo que tienen que hacer es un rediseño del formato de los organismos internacionales.
Y allí probablemente va a ser muy difícil porque la lectura que se hace de China de lo que es la propia convivencia civilizada no es la misma que hacemos en este territorio continental, donde esta es la tierra de Jefferson, de Franklin, de Lincoln, de Bolívar, de Artigas, de Sarmiento. Este es un continente plagado de tipos que soñaron con una construcción civilizada, con libertad por delante, y en alguna forma muchos de ellos, no todos, pero básicamente muchos de ellos antimonárquicos, destrozando de alguna manera una idea de poder concentrado por parte de una persona. Fíjate que si será raro el mundo que todavía en Europa quedan 7 u 8 monarquías y nadie ni siquiera las discute. Yo tampoco, no es mi tema, pero nosotros somos hijos todo de un continente que rompió contra las monarquías, con la monarquía inglesa, monarquía española, monarquía portuguesa, y hemos ido consagrando una forma de convivir que supuestamente para mí era mejor, porque era una libertad mucho más resplandeciente. Se nos fue de las manos. Se nos fueron por las autocracias, por las dictaduras, en América del Sur por el golpismo militar, en Venezuela por este golpismo corrupto, porque no tiene una calificación, ¿verdad? Digo, estos bolivarianos corruptos que están hoy en el poder no son necesariamente ni de derecha ni de izquierda, son unos delincuentes, básicamente, que están ahí al albur de cómo pueden seguir depredando a una sociedad, y en realidad esa gente, vamos a tener que pensar muy bien en los organismos internacionales cómo podernos ayudar. Pues si no va a pasar esto que estás haciéndome tú, la objeción, y yo no tengo una respuesta satisfactoria para darte, no la voy a encontrar. Embajador, tenemos una moneda y en esa moneda tenemos dos caras. Tenemos en el lado A, tenemos a países y a democracias asolapadas que apoyan al dictador o al narcodictador. Llámese Colombia, llámese Bolivia, aunque ahora Bolivia está en un auge. El presidente electo de Bolivia ha reconocido a María Corina como la premio Nobel, la ha felicitado, etcétera, etcétera. Estamos bien ahí. Tenemos, por ejemplo, México, tenemos Colombia, Nicaragua, ¿no? Los aliados de este narcoestado. Y tenemos en el otro lado las democracias que apoyan el cambio de Venezuela, ¿no? Con Estados Unidos a la cabeza. Entonces, ¿cómo impacta o cómo va a impactar próximamente, si así Dios lo permite, cómo va a impactar la caída de este narcoestado que está imperado en Venezuela en esas democracias? ¿Qué tanta influencia tiene a sabiendas por informes periodísticos de que la llegada del chavismo financió el socialismo del siglo XXI en América Latina? Yo creo que hay un cambio enorme, justamente por eso último que estás diciendo, porque ha habido un socialismo del siglo XXI y que trabajó en red y que de alguna forma se coaligó por detrás de entendimientos, cierto club de amigos ideológicos. Yo creo que en realidad hay gente que tenían originalmente una idea utópica, revolucionaria, ideológica, creyeron que iban a un modelo de redistribución por parte del Estado, apropiándose de alguna forma de lo que es el emergente de las materias primas, y desde ese lugar construyeron toda una peripecia latinoamericana en donde más de uno funcionaron como un club ideológico. A ver, no es novedad para nadie que Brasil, Colombia y Venezuela, a algunas partes ideológicas de esos países, tuvieron sus entendimientos y se coparticipaban. Tampoco es novedad para nadie que hay gente en la propia España que tuvo un vínculo muy próximo a lo que es el chavismo, el madurismo y toda esta gente, y ahí hay toda una serie de actividades non santas. Yo diría, hablemoslo sin vueltas, sin ambajes, fenómenos de corrupción que han estado en la órbita de buena parte de todos esos vínculos. Todo eso se ha cobijado de manera muy regular y llegando a un punto muy hediondo, donde en realidad la proximidad con países muy complejos, como el caso de Irán, terminan armando una red que es altamente
y compleja, un tema. Ya ahí entramos en una zona en donde ya no es estrictamente ideológico o una apropiación del poder, sino que se transforma en un tema de riesgo continental. Estamos en un territorio de riesgo continental, cuando países como Irán, que tienen un régimen chiita, que se da el lujo de dar órdenes de extinción de algún que otro país en el planeta, estamos entrando en zona muy complicada. Y a ver, Irán es el que actúa sobre territorio venezolano y ha conformado buena parte de actividades donde se elaboran hasta drones en Venezuela que tienen algún apalancamiento por parte de Irán. Irán es también el país que tiene un grupo de empresarios que hoy detentan parte de la distribución en materia de supermercados en Venezuela. No estoy diciendo nada que ningún venezolano no conozca exactamente de memoria. O sea, en concreto, este tipo de cosas han sucedido y ha sido muy dramático para todos nosotros. Esa es la realidad. Si Nicolás Maduro no quiso aceptar ninguna negociación, ¿cuántas mesas de diálogo se instauraron? El último fue el acuerdo de Qatar o el acuerdo de Barbados, donde el dictador dijo que iba a respetar las elecciones, los resultados, iba a haber veedores internacionales, nada lo cumplió, como el gran tirano que es. Entonces, ¿qué le espera a Nicolás Maduro a él no aceptar ningún tipo de negociación? Dos Maduro puntos, siempre nos ganó la pulseada. dos puntos, embajador. Sí, Termino con esto. ¿Qué le dale. espera al narcodictador? ¿Una prisión de máxima seguridad o salir con los pies por delante? No es lo que quisiéramos, porque No, queremos, de acuerdo. Yo te voy a queremos decir lo que que el te digo narco lo que criminal te digo mi expectativa, pero te digo mi sale. expectativa. Entendí la pregunta. Maduro y su playa de siempre nos ganaron la pulseada, porque siempre convencieron a alguno por el camino de que había una instancia de diálogo, una oportunidad en un nuevo territorio, siempre. Siempre, digo, los que venimos quejándonos de que este tipo se estaba prorrogando en el poder de manera abusiva, no es que nos avivamos hace 2 años, nos avivamos hace mucho tiempo. A ver, es la primera vez que digo esto públicamente. Hace mucho tiempo que vengo quejándome de Venezuela. Hace mucho tiempo que vengo hasta haciendo denuncias en mi propio país sobre la Venezuela dictatorial y cómo utilizaban recursos de la Venezuela dictatorial para negocios non santos en todo el continente. No tenés por qué recordar vos, pero yo soy muy memorioso y estudioso de todo lo que ha pasado a lo largo de estas décadas y pica, de 2 décadas. A ver, los negocios non santos de Venezuela, con los Antonini Wilson manejando valijas de cientos de miles de dólares transitando por la región del Río de la Plata, no es novedad para mí. Hubo negocios que se hicieron por parte de la dictadura venezolana en Argentina y en Uruguay, de distinto tipo y calibre, de distinto tipo y calibre, con personas que se prestaron a hacer negocios con ellos, con personas que hicieron acuerdos comerciales con un régimen dictatorial. Punto. Eso cuando caiga el régimen, todo va a ser público. O sea, hay algunos que no es que seamos más vivos, simplemente estábamos más arriba del tema y creyendo que requería un seguimiento mayor. ¿Qué creo que va a pasar con Maduro? Bueno, yo te digo lo que espero. A mí me gustaría que Estados Unidos tomara los recaudos suficientes como para poderlo extraer, llevar ante el Distrito Sur, donde hay una imputación, un reproche penal, testimonios del Pollo Carvajal, testimonios de otros informantes que han estado en este asunto extrayendo información de calidad, versiones probadas y comprobadas de flujos de carácter financiero para un banco y para el otro, robo a mano armada al pueblo venezolano, porque esto de lo que estamos hablando es de recursos, dineros del pueblo venezolano. Todo eso lo que yo querría es que él enfrentara esas imputaciones, esos reproches y que dijera a ver dónde está la plata, qué es lo que se puede devolver, porque ¿sabes lo que pasa? Si uno se deja ganar por pasiones vanas, y sí, uno termina diciendo un disparate, yo no lo voy a decir. Yo prefiero el recorrido, este recorrido mucho más quirúrgico, mucho más delicado, pero lo quiero a él, lo quiero a Cabello, lo quiero a Rodríguez, lo quiero a los dos Rodríguez, lo quiero a Padrino, testimoniando, explicando, porque tiene que haber alguna explicación. Porque ahora la fase que viene son dos.
Hay una fase de recuperación democrática donde vas a tener que hacer el montaje de un gobierno de transición democrática que se tiene que consolidar en el recorrido del camino. Eso no es fácil, es difícil. Lo digo también por experiencia de veterano que recorrimos la salida de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay con democracias que se recuperaban a través de procesos de consolidación de nuevos gobiernos. Eso es difícil. Y dos, tan importante como esto, dos pies que se abren. Uno es la recuperación de los derechos humanos y tratar de mirar quién fue el que actuó de manera irritante, violentando los derechos humanos de los venezolanos adentro de Venezuela y afuera de Venezuela. Ese es un tema trascendente, enormemente trascendente, que no puede pasar en vano, y yo quiero que Maduro esté verbalizando y viendo todo lo que hizo y dijo para que se le pueda imputar y reprochar penalmente ese tipo de cosas. Y dos, tratando de sacarles información, porque los familiares de ellos, los sobrinos de ellos, las esposas de ellos, los parientes de ellos, se han forrado de millones de dólares. Dinero de los venezolanos que tiene que volver a los venezolanos. Esto que parece simple es de una complejidad, porque, a ver, montan sociedades, triangulan, van a otro país, montan otra sociedad y al final el dinero se te va escurriendo porque es muy difícil recapturarlo. Bueno, pero eso es parte de la tarea que habrá que hacer para recuperar también la calidad democrática y para que haya una reinversión en la propia Venezuela. Porque esta gente ha saqueado a Venezuela. No estamos hablando de 5, de 10, de 100, estamos hablando de miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares que no sabemos dónde están, pero que desaparecieron. A ver, esto es como que tú me digas, esta transmisión por arte de Birli Birloque, ¡pa!, la cortamos y desaparece. No, no desaparece. Alguien aprieta, alguien desconecta, alguien establece un vínculo causal, alguien es responsable de eso. Esto es lo mismo. El dinero de Venezuela, ¿dónde está? ¿Dónde está toda la plata que se han robado estos tipos? Ahora hay que recuperarla. ¿Cómo se recupera? Con estos tipos informando. Si llegamos a una solución maximalista, como alguna gente quiere, el resultado es que estos tipos van a desaparecer de la escena y la familia va a quedar estupenda y lo que tú y yo vamos a quedar es enormemente enojados porque al final vamos a ver parientes de estos tipos circulando por Madrid o por Florida en autos estupendos, viviendo una vida estupenda a costa del pueblo venezolano. Eso es lo que no puede suceder. ¿Está claro? Ese es el camino de lo que no puede suceder. Por eso acá gana el inteligente, no el pasional. La pasión nos lleva por el camino del enojo, de la diatriba y de la ley del talión. Cero ley de talión, ley de inteligencia, recuperar lo que los venezolanos tienen derecho a recuperar. Ese es el camino. Ese es el camino en aras de buscar esa tan ansiada libertad que queremos todos para Venezuela. Ahora bien, el presidente de los Estados Unidos en este segundo mandato ha sido muy claro y muy contundente. Se ha rodeado de personas capaces y conocedores de la problemática. Y hay un actor principal, que en este caso es el secretario de Estado, Marco Rubio, que conoce muy bien la causa. Él es hijo de migrantes, él es cubano. Entonces, dicho esto, comenzó el mandato del presidente Donald Trump denominando al Tren de Aragua como una organización terrorista, al Cartel de los Soles por lo consiguiente también, el aumento a 50 millones de dólares por este narcocriminal, quizás es la recompensa más grande dada en toda la humanidad. Ahora bien, se movió una flota de aviones, de barcos, de buques, jamás antes visto en la historia para combatir a estos grupos criminales. Jamás se había visto esto en esta parte de América Latina, del continente. Y aunado a eso último, se vio el movimiento y la orden de llegar hacia aguas del Mar Caribe del portaaviones más grande de los Estados Unidos y el más imponente, el Gerald Ford. Ahora bien, con todo este movimiento, ¿qué va a pasar en Venezuela? No hay fecha, porque no tenemos la bolita mágica, pero ¿qué va a pasar en Venezuela con todo este movimiento? ¿Realmente Nicolás Maduro va a salir bien liberado de esto? ¿O finalmente veremos el amanecer y podremos decir Venezuela libertad? Yo soy optimista y creo que sí.
Creo que le llegó el tiempo de la libertad y la recuperación democrática a Venezuela. Me parece que no es una concesión del presidente Trump y que ahora estamos en esta etapa, es una ardua tarea que ha tenido el pueblo venezolano entregando todo lo que tiene, todo lo que tiene para ir consagrando un momento de este tipo. Me parece que también se junta esto al hecho de que ahora es absolutamente evidente que es una narcodictadura, un narcoterrorismo, un país que junto a Colombia lo que han hecho es infiltrar el Estados Unidos de droga por todos lados. Solo el último año Colombia duplicó su volumen de exportación de coca y allí hay como plataforma la propia Colombia, Ecuador, por donde sale también, y seguramente el territorio venezolano, donde se dice que ingresa más del 15% de la coca a los Estados Unidos. Acá también va a estar México en otra conversación, porque el territorio del fentanilo también lo involucra. Me da la impresión de que Estados Unidos este asunto se lo ha tomado con todo un cariz que no lo había hecho hasta el presente. Y ha cambiado el eje de la discusión, porque antes la discusión era una discusión más sobre lo que hablábamos nosotros, y ahora la discusión de Estados Unidos es: esta gente nos está destrozando parte de nuestra convivencia, está dañando a lo que es la juventud que nace en este país, que vive en este país. Entonces me parece que lo que están es defendiéndose de esa agresión. Hay un acto o de legítima defensa o de frenar un terrorismo, un narcoterrorismo que los está afectando de manera bastante precisa. Eso quiere decir que sí, que se le está acabando el tiempo a lo que nosotros, tú y yo y nuestra colega y amiga llama la dictadura venezolana, pero en realidad se les está acabando el tiempo y es probable que esto sea cuestión de un tiempo no demasiado largo, lo que hablábamos al principio. Yo soy muy optimista. A ver, si te tengo que dar un bolazo, como decimos en el Río de la Plata, me da la impresión de que la Navidad verdadera, no la que festeja Maduro, que vive en el limbo, en un delirio, la Navidad verdadera va a ser en democracia. Estoy muy expectante de que eso sea así. La Navidad verdadera en Venezuela va a ser una Navidad de verdad, con un país, por lo menos en proceso de recuperación de la libertad. Es la impresión que tengo. Tampoco te puedo asegurar que esto es así, pero vos decías algo de Marco Rubio, y Marco Rubio se ha involucrado en esto con alma y vida. O sea, nosotros hemos tenido la fortuna de tener alguna reunión con él cuando estábamos en los Estados Unidos en su carácter, en su calidad de senador. Siempre fue un tipo muy involucrado, muy querible por parte de mi amiga Rosa María Payá, una cubano-americana que hoy es la representante de Estados Unidos en la Corte, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengo la impresión de que este tema hoy en los Estados Unidos se lo trata con una convicción como, a ver, yo nunca había visto. Y mirá que soy viejo y he estudiado la historia de los Estados Unidos de planteos diplomáticos, planteos internacionales, y nunca había visto que para aspectos de nuestro continente Estados Unidos le increpara, le preocupara, de alguna manera fuera tan inquisitivo. Siempre se dijo de Estados Unidos, y es verdad, hay una responsabilidad un tanto truculenta en lo que fue todo el plan Cóndor, las dictaduras de los años 70. Es verdad que Estados Unidos tuvo una responsabilidad y estuvo muy mal. Actuó de manera muy contra los propios pueblos latinoamericanos. Se puso de un lado donde se equivocó de manera frontal y se lo tendremos que reprochar toda la vida. Hoy no, ¿verdad? Digo, hoy está del lado correcto de la historia. Hoy está tratando de sacar a estos dictadores, a estos delincuentes, a estos narcodelincuentes, que en realidad son los que han raptado y secuestrado la libertad y la democracia en Venezuela. Entonces, hay que ser honestos, ¿no? Digo, porque la izquierda en general siempre está preparada para imputar al imperialismo yanqui, depredador de todo, hijos de esto, hijos de lo otro. Fantástico. Es verdad que Estados Unidos no siempre ha estado bien. Bueno, pero en este momento sí, ¿eh? En este momento Estados Unidos está combatiendo contra estos sátrapas, contra estos delincuentes. O sea que este Estados Unidos de hoy, este Trump del que nadie imaginaba nada en torno a este asunto, que iba a estar confrontando contra este Maduro, que es el que tiene secuestrada a Venezuela, la verdad me parece que es un momento importante de la historia del continente y habrá que ver cómo termina. A veces Estados Unidos se acelera y se pasa de cambios. Bueno, tiene que ir a la velocidad correcta y hacer lo correcto. Tiene toda la oportunidad y tiene gente muy inteligente que esperemos que sea la idónea para manejar situaciones de carácter límite como son las que se están manejando.
Dos últimas preguntas, embajador, para seguir Dale. cerrando el programa. Jessica, adelante. Yo quería hacer una mención sobre, o sea, Estados Unidos, ¿verdad? Que usted está diciendo que usted conoce bien lo que es la política de Estados Unidos. A mi parecer, jugó bastante con Nicolás Maduro, por ejemplo, Donald Trump en este último mandato. Por ejemplo, cuando le enviaba al señor Richard Grennan, Sí. entonces Maduro salía diciendo, no, se va a renovar la concesión. Entonces yo asumo que lo estaban como engañando, lo estaban como endulzando. Entonces ellos, aquí se generó, o sea, ellos generaron una matriz de opinión de que ellos iban a ser los mejores amigos porque se iban a tratar ahora con respeto. Hasta que Estados Unidos logra sacar a sus 12 rehenes que tenían dentro de Venezuela. Todavía hasta ese punto, Maduro y Diosdado Cabello decían que se iba a renovar la concesión, de que todo estaba bien, de que prácticamente eran mejores amigos. Ya no era el pelucón el señor Donald Trump. Y luego que sacan a estas 12 personas, vemos todo este accionar. Porque de hecho, si analizamos, ellos catalogan al Tren de Aragua como terrorista, pero no al Sí. Cartel de los Soles, sino hasta después. O sea que todo esto es una estrategia que ellos vienen trayendo cuidadosamente, es lo que asumo. ¿Cómo lo ve usted? Hay que ser francos. Yo tengo la impresión de que el presidente Trump, en general, se maneja en varios frentes a la misma vez. Hay que tenerlo, estudiarlo a Trump, porque siempre ha sido un gigantesco negociador, un hábil empresario y tiene técnicas de negociación. Hay un libro de él que anda por allí, lo pueden bichar y siempre y cuenta cómo maneja las técnicas de negociación, porque siempre va por el todo, después va como disminuyendo y llega a la zona donde quiere en base a una serie de tironeos. Yo creo que Trump ha sido muy impredecible para buena parte del planeta. Por ejemplo, solo el tema de los aranceles le resulta increíble a buena parte del planeta. Lo que el planeta no sabe es que los aranceles para Estados Unidos no significan más del 3% de toda su economía. O sea que el presidente Trump, con el 3% de su economía, hace, monitorea llaves de paso para un lado y para el otro. Te lo llevo al territorio de lo que vos me preguntás específicamente. Cuando lo manda a Grunel, sí, parecía la posibilidad de que ahí estaba como dialogando, pero simultáneamente había un rubio que estaba con la otra biblioteca apretando hacia fondo. No te olvides que cuando se hace la extracción de los rehenes a los que hace referencia, es un momento único. ¿Cuál es el momento? Es el momento en el que Maduro está en Moscú, viaja con 2 o 3 aviones que le hacen la seguridad, y buena parte de la seguridad que estaba en la embajada argentina, supervisada por Brasil, pero no importa, lo que pasó es que encontraron el momento óptimo para poder de alguna forma generar la extracción, que contó obviamente con colaboración interna de Venezuela, ¿verdad? Digo, convengamos que esto no se hizo solo desde afuera, sino que se hizo seguramente también con coparticipación de adentro de Venezuela. Yo diría que ese es los gringos le llaman el turning point, el punto de quiebre, el punto en donde en realidad Maduro no vio venir esa jugada. Y ese momento es crucial porque es el momento en donde en realidad se toma conciencia por parte del régimen de que no va a haber un camino de diálogo o que les están haciendo el cuento en el camino del diálogo. ¿Me explico? En el mundo de la diplomacia funciona mucho esto, te mando una señal, te habilito una conversación, llamo por teléfono, te genero una expectativa de que eventualmente puedo recorrer un camino conciliador, pero en realidad lo que está pasando, la realidad es la realidad. Y la realidad era que una vez extraídos esos rehenes, el proceso de presión sobre Venezuela ha ido increyendo, ha ido aumentando, ha sido cada vez más impactante. Yo al principio, te confieso, por las fuentes que manejo y las informaciones que tenía, me daba la impresión de que esto iba a tener otra velocidad. Creía que inclusive todos los traslados que se hacían en el Caribe iban a tener otra velocidad. Después cuando empezás a ver lo que pasa con los barcos que llevan cocaína de un lado y para el otro y las acciones, empezás a advertir que en realidad esto ya tiene otra intensidad. Entonces, ese presidente Trump, un tanto impredecible para la opinión pública, que yo creo que él juega de manera premeditada en ese territorio. O sea, no me parece que estemos delante de alguien que no
que no hace los movimientos que son los que él pretende. Te recuerdo otra situación en donde también hubo un motivo de cierto engaño. No sé si recuerdan cuando van los B-2 para Irán, en realidad salen dos B-2 que parece que salen en un vuelo en una dirección y en realidad estaban partiendo los que efectivamente iban a actuar en el territorio por otra ruta. O sea que se indujo a Irán en un error técnico de apreciación bélica. ¿Me explico? Yo creo que acá hay algo de eso también. Acá hay algo de no entender demasiado por parte de nosotros, los observadores, qué es lo que efectivamente está sucediendo en el escenario de guerra, el escenario bélico, el escenario de confrontación que se está produciendo de alguna forma con la narcoguerrilla en el territorio caribeño. Lo que parece a esta altura evidente, como bien decía colega, el Gerald Ford no se mueve de manera turística, nadie mueve el mayor portaaviones de los Estados Unidos del planeta, de los 13 que tiene, el más grande, con 5.000 tipos que tiene ahí en plaza para hacer turismo por el Mar Caribe. Es evidente que allí hay algo más o menos urticante, intenso que se está planificando y bueno, será que es cuestión de ver qué es lo que pasa en los próximos días, ver el desempeño, ver el desarrollo y cómo se hace eso de la forma en que se hace, porque también ahí estos asuntos son muy delicados. Yo viví la contemporaneidad de la invasión de Estados Unidos a Panamá y fue una invasión con algunas situaciones que preferiría evitar. El salto hacia la democracia panameña fue bueno, la privación de libertad de Noriega, que era un ser penoso, también fue correcto, pero la mecánica fue un tanto intensa de más. Hay mucha muerte innecesaria que pasó en el año 89 en Panamá, que si se puede evitar hoy en Venezuela sería inteligente. Y yo creo que hoy la inteligencia permite aguzar los objetivos y actuar de otra forma. Cuando hablo de inteligencia, hablo de mecanismos de inteligencia que pueden detener algunas agencias de los Estados Unidos. Habrá que ver cómo se desempeñan. Embajador, ¿cómo se interpreta estas palabras textuales del presidente de la primera potencia del mundo? Cuando tengamos el cuerpo de Maduro, avisaremos al Congreso. ¿Qué quiere decir ese mensaje tan claro, tan directo hacia ese narcodictador? Yo lo inscribiría en lo que te acabo de decir recién. O sea, yo no quiere decir esto nada más que un efecto de intimidación, de presión, de ponerlo a Maduro en el territorio donde se tiene que ubicar mentalmente para que entienda que es una situación límite, que ya no tiene margen y que van por él. Punto. Eso es lo que Estados Unidos le está diciendo. La forma en que van por él depende de él. ¿Me explico? La forma en que van a ir por él básicamente depende de él. Si él se para en un ángulo irritante, demasiado extremo en nivel de confrontación, y bueno, los riesgos son muy grandes. Ahora, si él se ubica en un territorio en donde en realidad, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se me imputa? Probablemente el camino sea otro. La vida de Maduro ya depende del propio Maduro, no tanto de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han dicho todo lo que han tenido que decir y esa es la realidad. La vida de Maduro depende de él. Si él la quiere cuidar, lo que tendría que hacer es inteligente con los pasos que va a dar en las próximas horas y días. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Como él ha ido muy hasta el final y está rodeado de un grupo de gente que tampoco valora demasiado la vida, nada de esto se puede asegurar, porque ellos con la vida de los venezolanos han actuado con un desprecio inconmensurable, despreciable, refutable, asqueante. Veremos cómo se actúa con ellos. Ojalá que no fuera recíproco, porque nadie desea la muerte de nadie. Lo único que uno quiere a esta altura del campeonato es que Venezuela recupere su existencia en libertad y en democracia. Lo demás es lo de menos y nos interesa muy poco. Sé que le dije que estas eran dos últimas preguntas, pero hay algo en el tintero que no podemos dejar pasar. ¿Qué tanto juegan las declaraciones de Hugo El Pollo Carvajal en la pronta, y esperemos que sea rápido, de la caída de este narcodictador y todo este movimiento de flota del Comando Sur, incluyendo la recompensa, la más alta en la historia? Hoy en día, Nicolás Maduro pasa a ser el narcocriminal o el capo mayor más grande de la historia, y por eso Estados Unidos ha movido toda su flota
Se dice que en el Gerald Ford, que es el portaaviones más grande que tiene Estados Unidos, llegan 4.000 integrantes más. Entonces, ¿qué papel juega las declaraciones de Hugo El Pollo Carvajal y otros actores que hoy en día están cantando a voz en cuello para que este narcoestado caiga muy pronto? Para mí ha sido significante lo de Carvajal, porque Carvajal, que era un miembro íntegro del sistema bolivariano opresor, termina siendo una versión que revierte sobre la propia dictadura, como hay otros tantos que han estado colaborando, algunos de manera más pública y otros de manera más silenciosa. Hay también una serie de testimonios que se han suministrado y que están en las carpetas de la Corte Penal Internacional y en el Distrito Sur de los Estados Unidos por parte de las fiscalías, que saben que son no solo testimonios, versiones, sino que son documentos probatorios de lo que ha sido una serie de actos de corrupción inconmensurables que ha venido llevando esa dictadura durante décadas. Entonces, todo lo que ha sido aportar prueba es relevante, porque, a ver, uno no se puede levantar una mañana y decir, bueno, el señor Abdala es un dictador. No, uno tiene que probar, tiene que suministrar testimonios, encontrar testigos, encontrar versiones, armar una carpeta, armar un expediente, conjuntar todo eso, llevarlo a una autoridad, encontrar un fiscal, encontrar un juez. Todo eso es una enorme ingeniería que no se monta de un día para el otro. Entonces, acá no hay una improvisación en torno al reproche, a la imputación, a la queja que se le hace al dictador Maduro y a sus acólitos, a Cabello básicamente. Lo que hay es una constancia muy fehaciente, una prueba muy clara, muy plena, muy absolutamente ineluctable y evidente de que lo que se está es delante de gente que ha corrompido el sistema, que ha actuado en base al terrorismo de Estado, que ha abusado de manera cruel y degradante de lo que es todo tipo de torturas insoportables que han acometido a la propia gente de ellos mismos, ¿no? Digo, porque todos los que los iban de alguna forma separando, ellos mismos los castigaban. A ver, tenemos todos amigos que están privados de libertad, desde Guanipa a tantos amigos más que están privados de libertad y que no sabemos, ni siquiera tenemos a veces testimonios de vida de los mismos. Es una locura completa. Lo que pasa es que a veces las sociedades normalizan este tipo de situaciones. Normalizan, y como los países cada uno recorren su propia peripecia, está ese asunto de que no nos metemos en los asuntos internos de la vida de otra nación. Algo así en algún momento dijo Sheinbaum, o algo así también en algún momento dijo Petro. Después se han ido replegando porque la evidencia es tan insoportable que ni ellos mismos, que no son muy enemigos de la dictadura, tampoco ahora se declaran amigos de Maduro, porque han replegado un poco su afectividad, su emocionalidad, porque ya es insoportable estar al lado de un tipo que es réprobo y que tiene a todo el planeta en contra. A ver, ni los propios socios rusos y chinos están muy cerca de Maduro. Digo, es evidente que los niveles de distancia son muy grandes. Yo creo que a esta altura la evidencia es que efectivamente todo ha sido muy útil para poder probar y comprobar los excesos, los exabruptos, todo lo que ha sido una locura que ha establecido ese país para con su propia gente. Que eso es lo más grave del asunto, ¿no? Cuando tú te enemistás con tu propio pueblo, cuando tú dañás a tu propia gente, te transformás en el enemigo de tu pueblo. Sos lo peor. La cereza del pastel, ¿qué importancia tiene en el rescate y la democracia? Y de una vez por todas, salir de este narcoestado, de este engaño del falso socialismo para implantar no otra cosa que un narcoestado propiamente dicho. Por algo. Muy importante, es muy Ahora, importante, ¿qué muy tan importante. importante juega eh, que María Corina Machado, la dama de hierro, admirada por todos, qué importancia tiene ella en el rescate de esa democracia para los venezolanos, ejemplo para el mundo, ejemplo para los que amamos la libertad? ¿Qué importancia tiene que ahora le hayan otorgado el Premio Nobel de la Paz? Lo primero que preguntás es imprescindible porque uno no puede tener un continente con un país
como Venezuela, que es un narcoestado, que está secuestrado por un grupo de delincuentes que se ocupan de hacer negocios para beneficio propio. O sea, es absolutamente insoportable y eso no es lo que aspiramos para convivir en un continente donde nos respetemos. Si hay una regla básica de la convivencia es respetarse y si un país es indigno con su propia gente y la roba, la secuestra y la daña, en realidad no merece el respeto del resto del barrio, del vecindario. Eso es un dato importante. Y además un país así nos contamina a todos porque efectivamente parte de lo que ha padecido Colombia y Venezuela en materia de narcocorrupción, narcodelincuencia, todo el capítulo vinculado a las drogas, a ver, parte de la violencia que vive este continente es porque ese flagelo se ha ido expandiendo. Nadie iba a imaginar que esto iba a pasar hace 4 o 5 años en Ecuador y terminaron matando un candidato a la presidencia como Villavicencio. Nadie iba a creer que Bolivia iba a estar completamente tomada en más de una oportunidad por la coca y bueno, en realidad ha pasado que amigos ideológicos del régimen como Don Evo resulta que funcionaba con la misma lógica de entendimiento, ¿verdad? Que Maduro y compañía. Cuando vas a la segunda pregunta, es trascendente porque lo de María Corina eh, es una luz que apareció en el camino y que capaz que eso fue una obra del destino, obra de Dios, obra de... yo no soy muy creyente, soy una persona más bien de perfil de pocas convicciones religiosas, lamentablemente para mí, pero me parece que el destino obró a favor de Venezuela, porque ha habido otros intentos de otros liderazgos que no habían podido tener la luminosidad o la lucidez que tiene ella, ¿no? Digo, he tenido el lujo de conversar algunas veces con ella y siempre bajo una perspectiva de mucha construcción, una mujer muy positiva, con una gran capacidad de la resiliencia, ahora está de moda esa palabra, pero básicamente es soportar con estoicismo momentos malos de la vida, ¿no? Digo, y esta mujer ha sacrificado todo por su país, o sea, ha entregado todo por su patria, ¿no? No se le puede pedir más a una persona que en realidad entrega su libertad, entrega parte de lo que es el disfrute de su vida familiar, con sus hijos, con su pareja, ha tenido que estar replegada en lugares privada de libertad porque el régimen la ha atormentado todo lo que ha podido, amenazada de muerte, friccionada más que en una oportunidad, basta recordar aquella escena de la moto, cómo sale libre y cómo recupera parte de un terreno de liderazgo que en realidad hoy lo tiene planetario. No se da un premio Nobel por casualidad. O sea, qué insensatez la de Sheinbaum, qué insensatez la de los que no le han reconocido a María Corina de manera explícita ese enorme mérito, porque un premio Nobel de la Paz no se consagra a nadie por algo que es irrelevante, es porque efectivamente nos impacta a todos y en realidad ella ha hecho todo lo que ha estado a su alcance y mucho más. Yo creo que siempre ha estado ofreciendo su vida en calidad de sacrificio como alguien que sabe, si mi vida tiene que partirse acá a mitad del río, se va a partir. Y la entregó olímpicamente, nunca tuvo una duda. Yo no sé si yo tendría el coraje para hacer semejante forja como lo tuvo esta mujer. Por eso me parece que está en un pedestal completamente distinto al que estamos el resto de los mortales. Y por eso fue lindo y muy emocionante también la entrega del premio Nobel, porque ubicó a esa dama en un lugar en donde en realidad vos decís, pa. Entonces no era yo solo el único que veía que esta mujer estaba dando todo lo que tenía de sí. Había otra gente que también, desde lugares raros, porque yo no fui nunca a Noruega, pero miro a los noruegos, me parece que son seres que tienen una dimensión valorativa y una percepción del mundo distinto, y sin embargo, la entrega del premio al tipo que la llamó se le caían las lágrimas. Y yo dije, wow, si a este tipo se le caen las lágrimas por darle el premio a esta mujer, yo que sí sé lo que esta mujer está haciendo en el continente y por su país, a mí se me tendrían que caer torrentes de lágrimas. Y bueno, en el fondo nos emocionamos todos porque fue un momento de alta emoción, un momento donde uno siente que sí, ¡pah! Qué bien que pase esto, qué bueno que pueda pasar un momento para la humanidad y que yo lo pueda vivir, ¿no? Y que pueda ser contemporáneo de esto y que pueda disfrutar de este momento y emocionarme y sentir que
bueno, que lindo, porque como toda batalla, ¿no? Digo, tiene momentos en donde bajás la espada, se termina y lo que haces es tratar de recorrer el campo ensangrentado para ir y buscar el momento de paz y de conciliación. Yo tengo la impresión de que estamos ya llegando a esa zona, ¿no? Las espadas están cayendo y llega la hora de, en realidad, galvanizar y cicatrizar y recuperar el terreno democrático. Me parece que ese es el tiempo que está llegando. Jessica, palabras finales. Bueno, como ya estas son mis palabras finales, ya no hay preguntas. Le vuelvo a reiterar mi admiración, mis respetos desde el día uno que lo vi. Yo lloré cuando lo escuché hablar. Espero algún día poderlo ver en libertad, porque sé que, perdón, que usted Vamos. va a ir a Venezuela, porque vamos a ser libres, porque esto es hasta el final. No tengo la menor duda que va a ser así. Y muy agradecida por la entrevista y por haber prestado su tiempo aquí en este espacio. No, un gusto y nos vamos a ver en Venezuela. Más temprano que tarde se abren siempre las puertas de las Alamedas. Tranquila, nos vamos a encontrar allí. Amén. Así es, embajador. Tres cosas de parte del embajador Washington Abdala, defensor de la causa venezolana. ¿Qué opinión le merece el presidente Edmundo González Urrutia, ganador de esta justa? Se dice que el 28 de julio enterramos al chavismo del 2024 y en mayo, en estas elecciones de alcaldes, enterramos al madurismo. El narcodictador está acorralado, está solo. ¿Qué opinión le merece a Washington Abdala, el presidente Edmundo González Urrutia? ¿Y quién es ahora la Premio Nobel de la Paz? María Corina Machado. Y finalmente, palabras finales para todos los venezolanos y para todos los que ansiamos muy pronto ver a esa gran nación llamada Venezuela, que va a ser el hall del crecimiento económico y esperamos que vuelva a ser cuna de inmigrantes, como alguna vez lo fue. No por retribución, sino para devolverle brillo a una gran nación como la es Venezuela. Palabras finales, embajador. Don Edmundo es un individuo que está a la altura de las circunstancias, es el presidente electo, legítimo de Venezuela, es quien los venezolanos decidieron a través de María Corina que no podía ser candidata, que él asumiera esa responsabilidad, lo ha hecho con una enorme dignidad, con un gran sacrificio personal, con una afectación interna a nivel de familia porque su yerno está privado de libertad por estos sátrapas. Es una gran persona, ¿sabes? He conversado varias veces con él, también siempre un tipo afable, un individuo muy constructivo, un lindo ser humano que va a conducir bien esa transición hacia la recuperación total de la democracia en Venezuela. Estoy convencido que lo va a hacer de manera efectiva, con solvencia. No me parece un individuo, como te diría, con ambiciones, sino que es claramente un hombre de entrega, que está poniendo de sí mucho más de lo que habríamos de imaginar. Eso es un primer dato. Un segundo dato es María Corina. Yo me manejo en términos también muy emotivos con ella porque ella es absolutamente gigante y a veces la historia te pone delante de personas que tenés la fortuna de conocer y decís también qué afortunado que soy de poder, aunque sea estar en sintonía, dar una mano, conversar y poder sentir el verbo de eso que decís tú, ¿no? De lograr que esa Venezuela vuelva a ser lo que tiene que ser. Y finalmente, el mensaje a los venezolanos: nunca pierdan la fe, porque la fe y la esperanza está adentro de nosotros mismos. Los humanos somos eso, un paquete de fe y de esperanza, no somos otra cosa. Y nunca estamos vencidos, ni aún vencidos estamos vencidos, siempre hay capacidad de sacar lo mejor de adentro y de poderlo volcar para otros que necesitan seguramente más que nosotros. O sea, todo aquel que tenga conciencia de que hay otro que está con más dolor adentro de sí mismo, tiene capacidad entonces de ofrecer. Y repito, yo no soy un creyente de nada, pero soy un creyente en el humano, en el buen accionar humano. Así que creo que los venezolanos son seres
que van a sacar y están sacando su país adelante. Por suerte ahora hay un montón de presiones internacionales, los Estados Unidos que lo toman el asunto con una entidad que no imaginábamos. Entonces los venezolanos van a recorrer seguramente dentro de poco tiempo, cuando Caracas esté resplandeciente, no solo Caracas, toda Venezuela, pero Caracas es la capital, va a estar resplandeciente cuando el mundo entero mire cómo vuelve la democracia a funcionar en ese gran país, va a ser muy bonito. Y seguramente Bolívar va a estar muy feliz en donde esté de ver lo que está pasando en esa tierra que tanto quiso y que tanto amó. Es lo que pienso. Muchas gracias, embajador, por su presencia, por aceptar y por la predisposición. Y yo estoy 100% seguro que si continuamos con las preguntas, usted gustosamente las va a contestar, pero no. Hay un comienzo y también hay un final. Agradeciéndoles a todos los que estuvieron aquí, a Jessica, a todos los espectadores, agradeciéndoles por, por su predisposición de estar en ese espacio, a usted, embajador, por sacar parte de su valioso tiempo y compartirlo con nosotros, con esta audiencia que quizás para usted no es convencional, como los muchos invitados que han venido a este espacio y a otros espacios también, y anunciarles el día de mañana la entrevista a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, con el contraalmirante y que también fuera embajador de Venezuela, el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, que gustosamente nos va a dar más luces y siempre, siempre desde este espacio vamos a traerles la información fidedigna con actores tan importantes y invitados tan magnos como el que hoy tenemos el honor y el placer de tener, como es el embajador Washington Abdala. Sentimiento Llanero Entrevistas se despide, no sin antes decirles, sigamos en la lucha, sigamos en esa idea ferviente y coherente de que vamos a lograr ser libres. Viva Venezuela libre, viva Venezuela para todos. Y ojo, yo les voy a decir algo a los venezolanos. Venezuela ya no les pertenece a ustedes, Venezuela les pertenece a todos, que aún no habiendo nacido en esa tan magna tierra, somos parte de nosotros y Venezuela también nos pertenece. Vamos a lograr la tan ansiada libertad. Embajador, todos los presentes, hasta una nueva oportunidad. Un abrazo grande. Chau, chau.